Eh, Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de desarrollo de la creatividad. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, profe, sí le escuchamos. Bueno, sí le escucho. Bueno, ok, listo. ¿Cuántos hay? No hay 10. Mm, bueno, básicamente, el- pues hoy en este encuentro tendríamos que abordar la heteroevaluación, ¿cierto? La segunda hetero, pero pues nosotros ya hemos llegado a unos acuerdos de cómo vamos a hacer la hetero, que no vamos a hacer sino un solo ejercicio y que este ejercicio va a consolidar la nota de los dos procesos, ¿cierto? Esa parte la tenemos clara porque en estos días algunos, había una estudiante haciéndome consultas que si hoy había heteroevaluación, ¿sí? Entonces, quería iniciar con esa claridad. Recuerden que el proceso lo consolidamos, perdón, eh, con los resultados del segundo momento para que ustedes puedan construir los elementos necesarios del ejercicio y pues que yo más adelante se los pueda evaluar. Eh, Básicamente, ¿qué tenemos para hoy? He tratado de hacerles revisión a los que enviaron avance el último día, bueno, hace, creo que fue cuando fue, el martes, que tuvimos una asesoría, no recuerdo bien el día. Eh, Ahí quedaron algunos estudiantes pendientes de subir avances. Eh, pues a esos estudiantes que lo hicieron, les hice la retroalimentación. Algunos me reportaron, caso de Gustavo me reportó que no le aparecía la retroalimentación, pero yo ingresé y a mí me aparece que sí le cargué el archivo. No sé si todavía continúe con dificultad. No, profe, ya me aparece, profe. Ah, Perdón. bueno, sí, sino que me quedó la inquietud porque creo que ese mismo día o al día siguiente se había presentado un problema en la plataforma de la universidad. Entonces, creo que sí se borraron algunas cosas, pero a mí sí me aparecía el archivo que les había cargado tanto, creo que Karen fue la otra persona que también me dijo que no le aparecían, pero sí estaban cargados los archivos. Era de pronto que en ese momento la plataforma estaba fallando, pero sí les había hecho la retroalimentación. Eh, de pronto, ¿qué claridad quiero hacerles con respecto al producto? Porque pues tienen de todas formas eh, esta noche, digámoslo así, porque pues tienen clase hasta las 6 de la tarde. Queda esta noche y de pronto el día de mañana para los que quieran hacer algún tipo de ajuste al producto del segundo momento. Que logré evidenciar de pronto con los avances que me enviaron, ¿sí? Eh, Obviamente cada uno ha tomado una estrategia para el desarrollo del monólogo. Algunos lo plantean en un periodo de tiempo o de edad que han vivido, ¿cierto? Algunos hacen una retrospectiva a cuando eran niños y entonces se ubican en esa infancia para contar o adaptar eh, la temática que quieren abordar conceptualmente. Otros lo plantean en presente y hay otros que tienen una mirada como tirando a tercera persona a contar la historia de una forma holística. Todas son válidas, todas son interesantes. Como han planteado el monólogo,
no tengo objeción, por lo menos de esos 3 o 4 que leí, están chéveres. Inclusive a una de las estudiantes le dije que me había entretenido ahí con el monólogo, que me ha parecido muy, muy divertido, ¿sí? Y es parte como de ese ejercicio. O sea, si me entretuve leyéndolo, ¿sí? Me imagino que cuando lo escuche, pues va a ser más chévere, ¿sí? Pero no pueden olvidar, ¿sí? Eh, y creo que a todos les terminé haciendo la misma recomendación, ¿sí? No pueden olvidar eh, que aparte de hacer el monólogo y contar la historia y contextualizarla, sería muy interesante que al final mencionen o durante el monólogo mencionen la teoría o el referente que están utilizando, ¿sí? Porque puede generar confusión. De los 4 que leí, uno sí me dejó con la duda eh, con respecto al referente, ¿sí? Yo decía, bueno, lo puedo tomar por este lado o lo puedo tomar por este otro, ¿sí? Me queda como ahí, como también me dejaron como la sorpresita, digámoslo así. Los otros sí son muy claros, ¿sí? Una postura muy sociocultural, inclusive hay una postura muy desde las zonas de desarrollo próximo, eh, que si yo tengo la formación, o sea, yo como maestro lo miro y yo digo, ah, ahí está la teoría sociocultural, ahí está la parte del desarrollo, del pensamiento creativo. Pero a mí me gustaría también que de pronto dentro del discurso, aunque yo sé que ya es como complejo en el ejercicio, eh, hicieran la mención, ¿cierto?, de la teoría que están aplicando. Inclusive alguien me llamó la atención que al inicio del, del diálogo o eh, la guía que me enviaron, decían cuáles era la teoría que iban a abordar. Válido, se puede hacer también de esa forma. Me imagino que cuando hacen el video, pues arrancan diciendo este es un monólogo que parte de la contextualización de la teoría sociocultural y el desarrollo de la creatividad. Y arrancan. Otros lo pueden dejar para el final. Esa Karen está muy contenta. No veo sino que se ríe y se ríe. Bueno, por lo menos la clase la hace reír. Entonces, ese aspecto, ¿sí? Es interesante. De pronto, pensando en que como queda publicado en internet, ¿sí? No cualquier persona va a decir, ah, es que ahí están hablando de la teoría sociocultural, ah, es que ahí están hablando del desarrollo del pensamiento creativo. Listo, yo lo veo, yo lo leo, yo lo veo y yo lo entiendo, ¿sí? Aunque, como les digo, de los 4 que miré, uno me dejó con la duda, ¿sí? Entonces, es bueno clarificar, bien sea al inicio o durante el video o al final, cuál es esa teoría que venían abordando. ¿Listo? Quería hacerles esa claridad como, digámoslo así, como una retroalimentación de los avances que me enviaron. De resto no tuve objeciones con esos avances que enviaron de esos eh, diálogos del monólogo, muy interesantes, mm, contextualizados. Yo creo que en ese sentido no, a ninguno le hice observación de eso, no hable, eso quítele, se póngalo, nada, ¿sí? Porque es lo que ustedes quieren contar y pues es muy diferente también leerlo, ¿sí? Al momento en que se haga la interpretación o la presentación. Obviamente ahí también van a cambiar y van a haber factores que van a influenciar como los gestos y la expresión corporal o el tono de voz que utilice la persona que haga el ejercicio, ¿sí?
Entonces, esa parte también yo diría que es un elemento creativo, ¿no? El poder a través de la voz y de las expresiones captar la atención del que mira el monólogo. No sé si de pronto hay alguna inquietud al respecto antes de continuar. Por mi parte no, profe. Estos muchachos me encantan. Yo no sé si me entienden todo o no me entienden nada. No le entendemos nada. Mentira, porque no se sabe explicar, profe. Entonces, usted se va a explicar bien y pues por eso mismo nosotros bien. Usted debe sentirse orgulloso de nosotros, profe. No, a veces me preocupa, o sea, porque es que yo soy, No, pero, o sea, yo soy consciente de que, o sea, hay cosas que uno no las deja claras o no todos tienen los mismos niveles de atención o de comprensión, ¿sí? Yo trato de hablarles de pronto en unos términos o en unos conceptos no tan complicados, muy desde lo cotidiano, ¿sí? Para que ustedes no se me vayan a enredar, ¿sí? Pero a veces yo quedo con la duda, yo digo, ¿será que realmente me entienden todo? Ay, profe, sí, eso sí es verdad. Pero por ejemplo, por mi parte, yo sí he entendido lo que nos has venido explicando, profe, desde que iniciamos las clases. Sí, de pronto alguien no me entiende a mí nada, pero ahí juegan las zonas de desarrollo próximo y entonces le preguntan a un compañero y ahí entiende. Listo, ahí estamos aplicando la teoría sociocultural. Sí, desde las Claro. zonas de desarrollo próximo. De pronto yo no soy esa zona real, de pronto yo no les logro transmitir el conocimiento, pero alguien más de pronto sí lo hace. Entonces, ahí hacemos esa adaptación y espero que se dé. ¿Sí? Entonces, eso es parte del ejercicio de formación. Y igual ocurre cuando estamos en el aula de clase con los niños. A veces los niños no nos entienden a nosotros los maestros, sino que le entienden al compañerito y por eso a veces están estirando el cuello mirando cómo lo hace el compañero. Entonces uno Sí, les dice a ellos, no copie, ¿sí? No le copie a su compañero. Resulta que es que el niño a usted no le entiende, pero sí le entiende al compañero, o son muy visuales, no entienden las orientaciones, lo que uno les habla, pero mirando lo que está haciendo el compañero, él puede hacer su proceso. Entonces también hay que ser como claro, profe. muy delicados y muy observadores en ese ejercicio dentro del aula de clase. Ya ustedes dentro de poquito pues comienzan ya con esas experiencias en aula y de pronto por allá en algún momento van a decir, profesor loquito de la gorra, en algún momento esto hizo referencia al respecto. Aunque a mí me gustaría verlos el próximo semestre en escuela maternal, pero pues quién sabe. Toca ver, profe. Sí, toca ver para dónde me envían a dar clase. Listo, muchachos. Entonces, como no hay dudas sobre esa parte de la retroalimentación, del avance del producto del segundo momento, ¿sí? Yo sé que muy probablemente durante toda la jornada les han estado hablando sobre el trabajo o el documento del TIP, del trabajo integrado final. Básicamente este encuentro es para abordar ese trabajo integrado y cómo se va a realizar el proceso de sustentación. Yo lamentablemente en este momento no conozco, no sé cómo se va a llevar el proceso de sustentación en el caso de ustedes, ¿sí? No, a mí no me invitan a la reunión de profesores porque tal vez de pronto, como soy el profesor que tomó la materia que no tenía docente, entonces no me han incluido en el grupo, ¿sí? Entonces estoy desinformado en ese sentido. Yo hice ayer y esta mañana hice la lectura del trabajo del segundo momento de interaprendizaje, ¿sí? Y miro que es básicamente la continuación del producto del primer momento, llamémoslo así, pero le agregan unos aspectos interesantes o le agregan un aspecto interesante
que es una reflexión, ¿sí? Que ustedes hagan una reflexión de las normas y las políticas que permiten la atención y la educación, ¿sí? de la primera infancia. Demostrando la relación, pues estoy leyendo, demostrando la relación que existe con los principios derivados de la formación humana, el desarrollo humano y el pensamiento creativo de los niños. ¿Yo cómo entiendo esa parte? Bueno, yo la orientación que les voy a dar es cómo lo comprendo yo, ¿sí? Aquí hay algo muy importante y es listo. Colombia tiene unas políticas de infancia, ¿sí? Y dentro de esas políticas de infancia han creado una categoría que es la primera infancia. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque es que nosotros nos casamos con el concepto de primera infancia, ¿sí? Y si nosotros saliéramos del país, o ustedes salieran del país, o no fuéramos del país, ese concepto de primera infancia no existe, ¿sí? Y muy probablemente se nos van a burlar, ¿sí? Si nosotros decimos, lo que pasa es que nosotros somos expertos o trabajamos con primera infancia, ¿sí? Entonces, si es un maestro de cualquier otra parte del mundo que trabaje con niños, va a decir, ¿cómo así? O sea que ustedes dividen la infancia de los niños en primera, en segunda, en tercera, en cuarta infancia, ¿sí? Entonces, eso conceptualmente tendría problemas, porque eso no tiene una justificación teórica ni una justificación conceptual. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan muy, muy en claro. Para mí, como profesor de infancia, el concepto de primera infancia es un concepto político, ¿sí? Porque lo metieron o lo acuñaron, ¿sí? Y lo han respaldado con una ley y con unas normas, ¿sí? Pero si ustedes buscan un teórico, un conceptual, que me imagino que de pronto han hecho el ejercicio, que hable de primera infancia, no existe. O yo por lo menos no lo conozco, ¿sí? Hablan de la infancia, de las infancias, y pues las infancias es otra carreta totalmente aparte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de primera infancia, es una categoría política, ¿sí? Y nos estamos refiriendo a las políticas que ha creado o que tiene el Estado colombiano para el trabajo o la atención y la educación, sobre todo, porque aquí hay un aspecto importantísimo, de los niños en esas primeras edades, de 0 a 6 años. Ahora viene ahí también un juego dentro de las instituciones, porque algunos dicen, no, no es de 0, es de 1 a 6 años. Otros dicen, no, es de 0 a 5 años, de 0 a 6 años. Inclusive yo creo que ustedes dentro de esa revisión documental que han hecho durante el semestre, han encontrado que hay documentos que tienen esa particularidad, que no definen tampoco claramente hasta dónde es la primera infancia. ¿O digo mentiras? No, profe, la verdad. Hay otros, por ejemplo, el semestre pasado, hasta la profe Isabel a veces nos comentaba que era de una edad a una edad, y nosotros buscábamos algún documento y nos aparecía de otra. Y ella decía, no, háganlo con este, y nosotros, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, porque Nosotros es ni que sabíamos con qué colocar. ahí hay un inconveniente y es como en el caso de infancia y de las políticas de infancia, hay dos grandes actores encargados de esas políticas. Uno es el ICBF, ¿cierto? Como garante, como una institución que se asegura por los derechos y el restablecimiento de los derechos de los niños, ¿sí? Y por otra está el Ministerio de Educación Nacional. Ellos, la verdad, para mí, no se hablan, ¿sí? Entonces, a veces, por lo menos en ese caso de las edades, cuando uno mira los documentos del ministerio, tiene unas edades,
Cuando uno mira los documentos que han sido derivados del ICBF, tienen otras edades. Inclusive yo he encontrado documentos que han construido las dos instituciones, ¿sí? Donde en una parte hablan hasta una edad y después, cuando seguro lo ha tomado la otra institución, hablan de otra edad. Entonces, a veces hasta en el mismo documento hay esa confusión, ¿sí? Entonces, a nosotros nos toca jugar bastante desde qué perspectiva estamos analizando esa política. Desde lo que dice el Ministerio de Educación Nacional o desde lo que dice el ICBF. Ahora, aquí hay dos grandes posturas. Resulta que eso es lo mismo que aparece acá. Estoy mirando la guía didáctica donde dice la reflexión. Dice sobre las normas y políticas que permiten la atención y la educación, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿quién se encarga de la atención de los niños? El ICBF, profe. Exacto. ¿Y quién se encarga de la educación? El Ministerio de Educación. Exacto, listo. Ahí ya definimos los dos grandes actores. Resulta que generalmente cuando nosotros hablamos de primera infancia, nos quedamos únicamente con los aportes y la mirada del ICBF. Entonces terminamos construyendo textos y hablando mucho de lo que es la atención y el cuidado de los niños en la primera infancia, ¿sí? Entonces, que es importante el desarrollo, que es importante la nutrición, que es importante ese concepto que se inventaron del desarrollo integral, ¿sí? Que es importante la motricidad, que es importante la familia, todos esos conceptos de cuidado, la nutrición, bueno, todo eso que ya ustedes conocen de lo que hace parte y que casi toda la política de infancia habla, que para mí es como muy asistencialista. Cuide al niño, cuide al niño, cuide al niño, ¿sí? Pero a veces leemos las políticas y no habla tanto de eduque al niño, eduque al niño, eduque al niño, ¿sí? Esa parte de educación en las políticas de infancia es muy por encimita, ¿sí? Y por ahí en algunos apartados hablan de la importancia de la educación desde la familia, ¿sí? Sí. Y entonces aquí hay una cuestión que es de reflexión, ¿sí? Y es, ¿quién se encarga de la educación de los niños antes de que ellos se escolaricen en la primera infancia? ¿El ICBF o el ministerio? ¿Qué creen ustedes? El ICBF, profe, considero yo. Porque, por ejemplo, cuando las madres están pues, en gestación, digámoslo así, ellos asisten a los programas de FAMI y todo eso, que dan. Ellos son los primeros, desde que los niños están en el vientre, digámoslo así. Sí, claro, yo también ahí, comparto eso, es que la educación del niño, ¿sí? Inicia desde el vientre, ¿sí? No es solamente el cuidado durante el embarazo. Yo soy uno de los partidarios y defiendo, y cuando trabajo escuela maternal, yo digo, al niño se le educa desde el vientre materno, ¿sí? No solamente se le atiende, se le educa desde el vientre materno. Ahora, hay que comprender también y hay que hacer una diferencia grande entre de lo que es educación, ¿sí? Porque es que aquí a veces uno dice, bueno, está la atención y la educación, pero uno dice, es que al niño en las primeras edades no hay que enseñarle, no hay que llenarlo de conocimiento, ¿sí? Pero entonces es que aquí hay una cuestión y es, esa educación no es una educación académica, no es una educación de números, de letras, ¿sí? Sino que es una educación para la vida, ¿sí? moralmente, algo moral. Bueno, Más o menos yo algo no de hablo valores y tanto de esa parte de la moral, ¿sí? Porque no quiero entrar en controversia por allá de pronto con los filósofos y todo eso de qué es la moral. ¿Sí? No quiero entrar en controversia con un Duván de pronto por allá. Pero sí desde los valores que debe de tener un ciudadano. ¿Sí? Sí, también. ¿Qué es lo que nosotros consideramos apropiado, ¿cierto? Para que un niño encaje en una sociedad o en un entorno, en un contexto,
Entonces, muchas veces nosotros miramos que son niños que son agresivos, que son contestones, que no se, digamos, entre comillas, no se comportan cuando están en una parte porque se vuelven agresivos, porque levantan la voz, porque lloran, ¿sí? Uno dice, ah, ese chino sí es muy aburrido, muy cansón, muy mamón. La mamá no lo ha sabido educar, ¿cierto? Resulta que esos aspectos, sí, bueno, eso parte de la educación desde la casa, ¿sí? Pero resulta que es que a uno como padre de familia no le venden el curso de hágase papá. Muchas veces uno le tocó ser papá, ¿sí? Eh, tenga la edad que tenga, ¿sí? Cuando le toca a uno ser papá, viene la cuestión del niño. No todos los niños son iguales. No todos los niños tienen los mismos temperamentos, no todos tienen los mismos comportamientos. Nosotros como padres no todos tenemos la misma eh, facilidad, ¿cierto? Para entender a los niños, para comprender a los niños, para adaptarnos a los niños, ¿sí? Eh, ¿Será que la política de infancia piensa en la formación de los padres? No, no está pensando. Ah, bueno. Entonces, cuando yo hago mi reflexión, ¿cierto? Sobre esa parte que dice de la atención y la educación, ¿cierto? Desde las políticas de infancia, yo daría una mirada, yo daría un concepto de que sí, la política de infancia piensa en el niño, pero de una forma asistencial, ¿sí? Que al niño se le dé todo, que el niño tenga todo, pero esa educación desde la familia, hay un vacío enorme, que sí existen programas para aparentemente formar a los papitos, ¿cierto? Esto de los FAMI y todo esto, pero realmente eso funciona, eso sirve. Yo diría no, eso es un camuflaje del asistencialismo, pues hasta donde yo trabajé de pronto y que daba clases de atención integral a la infancia y todo eso, la mayoría asistían a estos programas de FAMI porque les daban un mercado, Sí, es verdad, profe. ¿sí? Y los talleres que se realizaban ahí, uno iba y miraba y estaba la mamá con el niño acá cargado y la mamá por allá de pronto acá con el celular y el niño acá y el maestro adelante hablando o la enfermera hablando del cuidado, de la atención del niño, pero nadie ponía cuidado, ¿sí? Es verdad, profe. Y como Yo eso creo que es como cada 15 días o una vez al mes, cada 15 eh, días, profe, a veces lo hace. listo. Eso estaba, no estaba uno solo, sino que estaban todos, ¿sí? Las madres gestantes, los niños pequeñitos y los niños más grandecitos hasta los 2, 3 años, 2 años. Los dos, profe. Hasta Sí, los, profe, eso siempre lo hacen así. Mi hermana, por ejemplo, ella trabajaba en el PAI y ella era la que Ujú. iba a dar las charlas y eso. Poquitas mamás ponían atención, otras ni siquiera entendían, ni prestaban Exacto. atención, Entonces, estaban con los niños dentro de la cargados. reflexión uno puede decir eso, o sea, existen unas políticas, existen unas normas, existen unos programas derivados de esas políticas y de esas normas, pero realmente cumplen con su función. Ahí hay que mirar. Eso hay que analizarlo. Me imagino que eso lo hacen ustedes desde atención integral. Ahora, todo esto promueve el desarrollo creativo del niño. Esos espacios de FAMI permiten el desarrollo creativo del niño. Realmente, Dependiendo, dependiendo, dependiendo. sí. Porque Porque hay yo he programas que visto hay algunos que donde hacen cosas simplemente buenas. les dan la charla y ya. Como Mm, si hay en otros donde trabajan con los niños. sí, profe. Hay partes donde sí, porque por ejemplo, donde mi hermana creo que tuve la experiencia de acompañarla, por ejemplo, a veces hacían actividades que con plastilina y motivaban a los niños a hacer lo que ellos pensaran que bueno, le nombraran alguna cosa y con las mamitas.
y todo, o sea, a veces hacían actividades, bueno, como otras veces la muchacha que asistía ahí, que era una compañera mía de estudio, decía, no, es que eso aquí uno viene y viene casi a perder el tiempo, dice, porque no le enseñan nada bueno a uno, ¿para qué vengo? A veces ella como que, dijo, y fuera por la comida, pero a ella le gusta llevar al niño porque pues, era algo bueno para el niño porque él todavía no lo tenían en el hogar. Dice, si no lo tengo en el hogar, vengo acá para eso y no me enseñan algo bueno. Claro, uno como padre de familia esperaría en algunos casos, ¿cierto? En algunos sentidos, de que le den orientaciones, de que le den tips para cuidar a los niños, para educar a los niños, de actividades que se puedan realizar con los niños, porque uno siempre quiere como estar enseñándoles algo, ¿sí? Claro. Entonces, es esa cuestión de pronto de repensar estrategias que permitan la comprensión de los temas de una forma lúdica, de una forma pedagógica, y ahí pues estaríamos involucrando esos aspectos de creativos, ¿sí? De una forma creativa, que no siempre se hagan las casitas donde se hacen estos encuentros, por ejemplo, de FAMI. Estamos hablando de FAMI. Yo generalmente lo miro que lo hacen en las casas comunales o en las casetas comunales. Ahí mismo funcionan los Sí. O hay encuentros. veces tienen los dos sitios aparte, dependiendo. Algunos tienen sitios aparte, pero en muchos casos funcionan en la casa comunal o en la caseta comunal, ¿sí? Sí. Entonces, son espacios limitados, no son espacios adecuados, ¿sí? Entonces, eso es parte de la reflexión que uno puede hacer. Podemos tener una política pensada, una política con visión europea, porque procede de allá, de Europa, pero no, dentro de esa reflexión hay muchas cosas que uno dice, bueno, no se están haciendo, seguimos mirando al niño como un objeto de cuidado, ¿cierto? Hay que darle comida, hay que darle nutrición, hay que darle, ¿sí? Pero por lo menos a nivel de educación, ¿qué tanto le damos o qué tanto le permitimos al niño o qué tanto se generan espacios para que el niño aprenda? ¿Sí? Y cuando yo digo aprenda, recuerden que no estoy diciendo solamente académico, o sea, aprendan a ser niños, sujetos, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto fundamental en esa llamada primera infancia. Y eso es parte del ejercicio reflexivo que ustedes tienen que hacer ahí, ¿sí? Eso es más o menos lo que yo pienso que ustedes deben de comenzar ese análisis. Yo sé que muchas de las cosas que les estoy hablando serían como los puntos de partida para ustedes comenzar a encontrarles relación. Ustedes realmente las políticas de infancia piensan en esos principios derivados de la formación humana, los atienden a todos. No, tampoco no, profe, porque, por ejemplo, si uno se pone a ver, por ejemplo, tomando, por ejemplo, profe, lo de FAMI, profe, por ejemplo, en eso a veces dicen, no, ya no hay cupos, y dicen, no, los niños, no todos los niños pudieron acceder. Ahí se tiene en cuenta mucho eso. En los FAMIs, en los jardines, en los CDI. Sí, O sea, hay una política que habla de los derechos de los, o sea, y también tenemos hasta la misma constitución política de Colombia que habla del derecho a la educación, el derecho a la atención de los niños, que los niños son prioridad. Y resulta que, por lo menos en muchos casos, para que un niño pueda entrar a un CDI, tiene que ser desplazado, tiene que ser estrato bajo. estrato bajo, debe estar por debajo de los 30 y tantos puntos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, listo, esos tienen necesidad, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas, con los hijos de las personas que trabajan, que de pronto no alcanzan ese puntaje bajito, o que viven pues que tienen de pronto la posibilidad y que no tienen los recursos suficientes para llevar a un niño a un jardín privado? También está eso. ¿Sí? Entonces, en algún sentido yo pensaría que la política es excluyente, porque si fuera una política pensada para todos los niños, no solamente los niños que consideramos con necesidades no suplidas, creo que lo llama el ICBF,
que son los de condiciones socioeconómicas más bajas, tienen derecho a estos programas. Yo diría, el derecho lo tienen todos los niños, ¿sí? Si alguien que de pronto tiene recursos diga, ah, no, yo quiero que mi niño vaya y esté con niños en un CDI. Yo por lo menos tuve esa particularidad. Mi hija nunca estuvo y nunca ha estado en un colegio privado. Pues no me gano la gran cantidad, ¿sí?, de dinero, pero mi hija estuvo en un jardín del ICBF, ¿sí? Porque yo no quería que la saturaran tanto con conocimiento académico, que viviera su infancia, que estuviera relacionándose con otros niños, que aprendiera de esos niños, que aprendiera a jugar, que aprendiera a cantar, ¿sí? Todo eso, que compartiera sobre todo con los demás. Y ahora está en segundo, estudia en un colegio público, ¿sí? Y igual, a mí yo digo, los colegios públicos son buenos, la educación pública es buena, los programas, muchos programas de infancia son buenos, ¿sí? Tienen buenos profesionales, pero no son suficientes en algunos casos, ¿sí? Y eso lo vemos, por ejemplo, lo de los cupos. Uno no alcanza cupos en un CDI, no alcanza cupos en un jardín, no alcanza a veces cupos ni siquiera en un programa de modalidad familiar, ¿sí? Entonces, son aspectos de esa reflexión que ustedes hacen y ahí, bueno, los principios derivados de la formación humana, el desarrollo humano, o sea, realmente que estas políticas permiten que el niño se forme como un ser humano, ¿sí? Autónomo, independiente, creativo, o simplemente estas políticas están generando niños y personas que vivan esperanzados en lo que les dé el Estado colombiano. Hay que mirar. Eso es toda la reflexión. O sea, no es tanto esa parte de la reflexión de ese trabajo, no es tanto uno citar referentes, citar normas, sino sentarse uno y pensar si realmente eso sirve o no sirve y de pronto de qué forma serviría y a quiénes les sirve, ¿sí? Por eso es una reflexión lo que dice ahí. El otro punto dice análisis del impacto investigativo. Creo que eso lo habíamos aclarado la vez pasada y me imagino que también ustedes lo abordaron con los otros profesores porque ustedes decían es que nosotros no hemos ido a ningún contexto, ¿cierto? No hemos entrevistado a nadie. Recuerden que están haciendo una investigación documental. Todo el ejercicio lo han hecho en torno a políticas de infancia, en torno a normas, en torno a conceptos como los principios derivados y bueno, toda esta parte de las otras unidades. Y dice, análisis del impacto investigativo. El NET debe señalar lo más importante que encontró en el desarrollo investigativo. Incluir la premisa, o sea, responder la pregunta, ¿cómo las políticas de infancia en Colombia aportan a la atención integral y la educación en la infancia desde el desarrollo humano social? Bueno, es la misma pregunta que han venido casi siempre trabajando, ¿sí? Recuerden que la investigación ha sido documental. Entonces yo partiría de hacer ese análisis de qué tan accesibles son las políticas. O sea, uno encuentra las políticas públicas de infancia en cualquier parte. Yo diría, sí, bueno, están publicadas en internet. Dentro de esa revisión documental, ustedes encontraron de pronto videos o manuales o guías que le permitan a usted comprender las políticas de infancia o cómo se llevan operativamente. Yo diría, bueno, hay unos videos por allá que a veces le dicen a uno y le muestran a un niño por allá en Palenque aprendiendo a tocar un tambor al pie del abuelito y entonces ahí hay aprendizaje, ¿cierto? Hay el compartir desde la familia y resulta que después sale el niño ahí, el negrito tocando el tambor todo barrigoncito y comiendo, ¿sí? Está nutriéndose y toda la cuestión, ¿sí? Hay muchos videos de ese tipo que contextualizan los programas del Estado, ¿sí? Pero casi que uno dice, bueno, y el aprendizaje, esa parte de los CDI, de cómo funcionan,
hay guías, hay elementos. Sí, de pronto sí existen, ¿sí? Porque así como existe, por ejemplo, la política de infancia, hay normas consolidadas en las guías, que la guía arrancan desde la guía 14 hasta la guía 55, y todas les dicen a usted que debe de tener, por ejemplo, un CDI, que los platos, que Sí, las profe. aulas, eso hay de todo, ¿sí? Eso tiene mucha cosa. Por Eso ejemplo, las tiene, lecturas que nos pusieron a leer en atención integral, por ejemplo, una de las lecturas, yo la verdad casi no le encontré sentido, porque eso hablaba solamente de, por ejemplo, en una lectura hablaba de cuáles eran las enfermedades que tenía el niño, que no sé qué, bueno, eso de pronto sí es importante como tal, pero pues yo no veía eso como para centrado en la pregunta del eje, por ejemplo, que tenemos que resolver. Y sí, mostraba que cómo era la educación de los espacios, que las ventanas tenían que ser como no sé qué, que las puertas tenían que ser no sé cómo, que los pisos, y yo que me, los bueno, platos yo tienen que siempre ser de tal grosor y que tienen que ser de plástico, yo no sé qué color. eso mejor dicho, yo dije, pero bueno, eso uno lo lee de pronto para conocimiento de uno, de pronto para saber en qué entorno se va a trabajar de pronto en un tiempo futuro, pero digo, ¿para qué me sirve ahorita en este trabajo? Yo la verdad muy desconcertada con esa lectura, pero pues uno Sí, la porque lee hay muchas de esas guías que no son guías, sino más bien como manuales de requerimiento o manuales técnicos, ujú, ¿sí? porque es que eso, por ejemplo, las lecturas que nos puso a leer el profesor de atención integral son guías técnicas para Eso. lo de... Entonces, mire que ese es parte del análisis de investigación que ustedes pueden hacer, ¿sí? Entonces, investigativamente ustedes encontraron un montón de guías, hicieron unas lecturas de unas guías y ustedes pues nombrarán sus guías que tuvieron que leer, donde ustedes encuentran que esas no son guías para el trabajo con los niños, ¿sí? Sino que son guías técnicas, ¿cierto? Sobre la adecuación de espacios y de la utilización de materiales para el trabajo con los niños, ¿sí? Entonces, muchos de estos documentos que uno a veces tiene que leer desde atención integral, uno dice, bueno, pero es que esto no está pensado para el trabajo con los niños, sino para el trabajo por los niños, por ejemplo, ¿sí? profe. Eso es un análisis de la investigación, ¿sí? Ahora, otro análisis de la investigación es lo que acabamos de hablar. Muchos de estos documentos no son para el trabajo con el niño, ¿cierto? Sino que son guías técnicas o referentes técnicos, o guías de materiales o de utilización para la adecuación de espacios, ¿sí? Porque si hay guías que le dicen a uno cómo trabajar, qué aspectos trabajar con los niños. Por Sí, ejemplo, profe, por ejemplo, la guía de la de la exploración del medio, a la esa guía, lectura, a esa más o menos sí era algo sobre uno cómo orientar a los niños sí, claro, y desde la guía 21 hasta la guía 24, que es la literatura, el juego, la exploración, el arte, ¿sí? Eso uno diría, bueno, está la parte que nos compete a nosotros como pedagogos, porque es digámoslo así, del trabajo con los niños, ¿sí? Y hay otras guías, por ejemplo, la guía 20, que me imagino que tuvieron que haberla leído, es la que lo contextualiza a uno sobre la la educación historia inicial. de ¿Es, la profe? infancia, de la educación en infancia en Colombia, desde el siglo pasado hasta la Ahí le actualidad. cuentan la historia de cómo se dio Ujú. la educación inicial. Inclusive yo podría hacer dentro del análisis investigativo, decir, bueno, a nosotros nos cuentan en el documento 20, ¿cierto? Que sería esa parte del recorrido de lo que ha sido la educación de la infancia, de los programas de infancia en Colombia, que ahí le cuentan a uno que existían los jardines, que existían los hostales, bueno, todos los auspicios y todo esto para infancia, y, y cómo se daba el trabajo en los niños, o sea, que era más pensado en salud y cuidado asistencial del niño. Y si nosotros nos vamos a la actualidad, todavía sigue siendo igual. De pronto le han cambiado los términos, le han cambiado las palabras, pero la educación de infancia, por lo menos para mí, ¿sí? Sigue siendo muy asistencialista, muy desde cuidemos al niño, démosle nutrición, démosle comidita, ¿sí? De pronto ahora montémosle unos espacios, montémosle unos rincones,
pero sigue siendo muy asistencial, ¿sí? Y muy desarticulado en el sentido de educación en un lado, salud en el otro, ¿sí? Y No entonces por trabajan allá articuladamente. no están articulados. Y Sí, entonces profesor. hablan hay un documento de atención integral que habla de los entornos, el entorno familia, el entorno salud, el entorno educación, ¿cierto? Sí, profe, hay uno. Eso lo leímos en el primer momento. Eso lo tuvieron que haber leído por ahí en algún momento. Y Sí. dicen qué es lo que se hace en cada uno de esos entornos o cuál es la responsabilidad de cada uno de esos entornos. Pero no le Sí, dicen a uno cuál es la relación de esos entornos. no. No, no lo tiene. ¿Y sabe cuál es la cuestión, profe? Por ejemplo, yo me pongo a pensar que usted me hace como reflexionar que, por ejemplo, el subeje que nos piden en atención integral, porque como es, o sea, lo que estamos hablando también va como mezclado con esa materia, que la pregunta que nos pusieron a resolver referente a unas categorías son esas exactamente, que salud, protección, educación y justicia. Y uno se pone, bueno, el profesor nos dijo que era un análisis que teníamos que hacer nosotros, pero entonces uno se pone a mirar, y si lo tuviéramos que hacer desde el punto digamos, de la ley que hay, que la ley 1804, que no sé qué, pues tendríamos que decir que sí se cumple porque no tenemos ningún documento que nos diga que no se cumple. Pero como haciendo una reflexión, pues nosotros sí diríamos que no es así. Pero entonces uno se ponía a ver, profe, y eso es lo que el profesor nos explicaba, así que no había una articulación, que no habían tantos factores que no se cumplían. Sí, hay muchos factores que no se cumplen, algunos porque hay desarticulación entre los actores, ¿sí? Otros porque no hay de pronto recursos, lo que llamaría el Estado cobertura, ¿sí? Uh-huh. Y eso es parte del ejercicio del semestre y del análisis investigativo que ustedes tienen que hacer. O sea, qué tanto se logra, qué tanto se puede hacer, qué tanto existe. Sí, porque hay muchas cosas que están dentro de la política que todavía no se hacen. Sí, ¿Sí? profe. Inclusive, por lo menos, socializar todas a mano de guías. La mayoría conoce la guía de la 21 a la 24, que es lo del juego, la exploración, el arte y la literatura. Pero las guías de referentes técnicos, las guías de preparación, las guías de implementación, las guías, toda esa parte, ni yo me las he leído todas. Sí, Sí, yo estuve revisando. muchos profesores no nos las hemos leído, yo de pronto de todas las 55 he leído los títulos, pero que me las haya leído todas, no creo. No, profe, No, eso es no creo que lo haga. Son extensas, profe. Y yo, como le decía yo, por ejemplo, estuve revisándolas. Y yo, por ejemplo, inclusive, yo le pregunté al profesor en la clase a él, le dije, profe, bueno, lo que la guía y esto, él dijo pues de que de pronto mirábamos lo que de pronto nos servía, pero pues como no me quiso hablar mucho sobre eso. Y ahí fue cuando ya ahorita que caí en cuenta de que pronto, también él tiene de pronto la misma mirada más o menos a lo que usted nos está diciendo, profe, de que pues, o sea, no tiene como esa importancia para uno de pronto orientar a los niños y no más bien las estructuras y Sí, cosas. porque nosotros pensaríamos, bueno, de todas esas cantidad de guías, deberíamos centrar el esfuerzo en las guías que de pronto nos contextualizan como educadores de infancia y que nos dan herramientas para el trabajo con los niños de forma pedagógica y didáctica. Esas otras partes, esos documentos técnicos, por ejemplo, es el grosor de los platos y el color de los platos, la altura de las mesas. O sea, a menos de que yo de pronto le vaya a vender dotación al ICBF o tenga que ir y pasar revista, que ocurre, ¿no? Cuando ustedes profesionalmente ya pasan a trabajar al ICBF, muchos de ustedes pueden aplicar a ser coordinadores pedagógicos, ¿sí? Y dentro de los coordinadores pedagógicos en el ICBF, tienen que revisar o evaluar las condiciones logísticas y físicas de las aulas y de los entornos, de los jardines y todo esto, de los CDI. En esa parte sí aplicaría, pero ya Claro. es algo específico, ya es algo de lo que yo tengo que hacer porque estoy contratado, digámoslo así, o vinculado para hacerlo. Pero en este momento de formación
como licenciados lo que necesitamos es esa parte pedagógica, didáctica, lúdica, que nos fortalezca. Claro, profe. Sí, profe, eso sí, ahí en esa parte sí, sí, así. Yo diría mentiras donde le digan, no, es que yo me he leído todas las guías de las No, de la profe, eso además 14, son muy de las 6 a las 55. Puedo decir que me he leído las 6 y que me he leído las 55. Profe, eso. Claro, Bueno, profe. ahora, bueno, las conclusiones ustedes las sacan. Recuerden, las conclusiones siempre responden al objetivo de todo el proceso. Yo diría que ese objetivo de todo el proceso tiene que ver con la pregunta del semestre, ¿sí? Y tienen unas recomendaciones. Yo les diría a ustedes, porque aquí dice es de índole investigativo y práctico. Las recomendaciones tendrían que ser en este sentido de pronto, ¿cómo puede cambiar esa comprensión de las políticas de infancia? ¿Qué se necesita para que las políticas de infancia realmente se desarrollen como tal? Una recomendación de pronto que yo haría, que las políticas de infancia no piensen tanto en la salud y en la nutrición de los niños, sino que la política de infancia también piense en la educación de los niños desde el vientre materno. Es una recomendación que yo haría. Y si a mí el ministerio me preguntara, yo diría eso. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta en ese sentido. No sé si de pronto tengan alguna otra inquietud al respecto. Es como lo que yo les puedo hacer el aporte ahí en el sentido desde mi unidad, ¿no? Y pues yo trataré de que cuando hagan esas reflexiones digan, o por lo menos se mire, es que esa parte cuando yo hablo de educación, hay que educar al niño creativamente, por ejemplo. Hay que propiciarle espacios para que se vuelva autónomo, para que pueda pensar, para que pueda crear. Entonces yo diría, ahí está el desarrollo de la creatividad. ¿Sí? Otra invitación, o sea, es que cuando yo leo los trabajos, yo alcancé a leer el Inter de ustedes. A mí me preocupa bastante. Yo sé que es un ejercicio complejo y que ustedes apenas están en el tercer semestre, pero a mí me preocupa bastante cuando ustedes comienzan en el trabajo a responder por pedacitos, ¿sí? Entonces uno dice, este es el pedacito de este pedacito le da respuesta a desarrollo humano. Entonces dicen ahí, desde el desarrollo humano, tales y tales y tales y tales cosas, ¿sí? Y después entonces el pedacito, los principios derivados de la formación humana, y entonces Después por allá el pedacito de desarrollo de la creatividad. Vean que en estos inter no les piden eso, les piden es que hagan las reflexiones, que hagan los análisis, teniendo en cuenta todo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que uno diga dentro del discurso del profesor, ¿sí? En este caso ustedes, el profesor en formación, ¿sí? El maestro en formación, comprende todo esto, o sea que el desarrollo humano es vital para poder comprender al ciudadano, ¿sí? Ahora, que ese desarrollo humano tiene unos principios, ¿sí? Que esos principios del desarrollo humano están ligados con esos principios de la formación humana, ¿sí? Donde los principios de la formación humana dan las pautas para crear un ciudadano de bien, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer esto desde etapas iniciales, ¿cierto? Debo brindarle una educación al niño, una educación como ciudadano. Y para ello debo crear estrategias que me permitan que el niño comprenda, ¿cierto? E interactúe con su entorno, ¿sí? Y para ello, ¿qué debo de ser yo? Yo debo de ser muy creativo como padre de familia y que todas estas actividades y todos estos entornos y todas estas acciones me permitan desarrollar aspectos creativos dentro del niño. Entonces, que los aspectos creativos. Entonces,
que sea un niño explorador, ¿cierto? Que sea un niño que haga indagación, y el ser humano por lo general indaga, explora, ¿cierto? Creo que eso también está dentro de los principios derivados del desarrollo del ser humano, y desde el desarrollo humano, cuando nos describen a nosotros, nos describen como un ser que es explorador, como un ser que es autónomo, como un ser que es reflexivo, como un ser que indaga, ¿sí? Esos mismos elementos son los elementos necesarios para el desarrollo del pensamiento creativo. Entonces vean que les hablé de todas las unidades, bueno, menos de desarrollo de IP, pero le hablé de las otras unidades en un solo discurso y no lo dividí. Entonces, eso diría uno, cuando yo lea de esa forma, yo digo, estos muchachos entendieron y lograron articular el saber. Muchos llegan a noveno y todavía no lo hacen, no se preocupen, ¿sí? Pero lo ideal sería que ustedes comenzaran a hacer el ejercicio, a tratar de hacerlo, ¿sí? Porque estamos en un proceso de formación. Yo sé que al principio no les va a salir tan bien, pero es un reto que debemos de asumir. Sí, profe. Bueno, no sé qué inquietudes, preguntas les hayan surgido, qué claridades necesiten. Profe, ¿y nosotros cómo hacemos entonces para saber esto, el modo de la sustentación, cómo nos avisarán? Pues usted no tiene la información, pero... No, yo no tengo la información, yo no sé cómo van a hacer la sustentación ustedes. Yo pensé que ya de pronto habían hablado, ya tuvieron clase con el profesor creo que el grupo lo coordina el profesor de IP, que es Víctor. Sí, no, profe, nos toca la última, a las 4:30, creo, me parece. Pues me imagino que él les dará la pauta. ¿Cómo hemos organizado con los otros grupos? Con los otros grupos que yo estoy, por si de pronto ustedes lo quieren saber. Lo que nosotros hemos hecho o pensamos hacer es que ustedes graben, en el caso de los otros estudiantes, ¿no? Que ellos se van a grabar en una videoconferencia y van a mandar el video de la videoconferencia haciendo la sustentación. Sí. ¿Sí? Pues yo creo que sería una buena idea. Para que se vean los dos, ¿sí? Porque una estudiante decía, no, profe, es que yo vivo en Doncello y mi compañera vive acá en Florencia, ¿sí? Entonces mi compañera de Doncello envía la parte que le toca a ella, entonces, por decir algo, ella envía hasta la reflexión, ¿sí? Yo envío la parte yo hago un video explicando el análisis de la investigación, las conclusiones y el resto. No, ¿sí? Entonces, en noveno semestre, y en Doncello, con el otro grupo, se acordó de que, por ejemplo, a través de Zoom o de Team, se conectan los integrantes del NET, ¿sí? Hacen su sustentación, pueden utilizar diapositivas, pueden utilizar material de apoyo y todo eso, y se graban en 10 minutos de videoconferencia. Y el videíto de la videoconferencia lo comparten. Y esa es la sustentación, porque es muy difícil que todos se puedan conectar a la misma hora para hacer la sustentación. Imagínense uno acá, ¿cuántos NET son en este grupo? Son hartos, como 12. Como 8 más o menos, o más, profe, yo creo. Como sí. ustedes son como Y 12, eso, son como sí, 12 y eso NET. que nosotros tenemos los grupos casi todos día 3. Si no estoy, bueno, acá hay unos que no están día 3, pero la mayoría hay día 3. Sí, hay grupos de 3. Entonces pongámosle que son 10 NET, ¿sí? De a 10 minutos son 100 minutos, ¿sí? Esas son 2 horas ahí mal contadas. Más lo que se demora comenzaron la siguiente sustentación, las preguntas, o sea, eso se vuelve una videoconferencia de toda una tarde para hacer una sustentación
y entonces comienzan los que quedan dormidos, los que no prenden la cámara, los que no ponen atención. Bueno, entonces, Sí. nosotros llegamos a esa conclusión, por lo menos con el grupo de Goncello y el grupo de Florencia de noveno semestre, de que se graban en videoconferencia, tienen las pautas de lo que tendrían que hablar, y envían el video, tienen casi una semana para enviar el video. Yo considero, profe, que es una buena estrategia para hacer la sustentación, porque pues de pronto sí, porque como se dice, pues, por ejemplo aquí en el salón pues no todo, bueno, en el grupo no nos gusta a todos a compartir pantalla, y de pronto hay unos que no se pueden conectar en el tiempo que uno pues está, entonces también hay que ver mucho eso. Sí, y de pronto van a tener la posibilidad de ensayar, de volverse a grabar, si meten las patas. Hasta que no quede bien. Sí, exacto. Mientras que si se hace en videoconferencia en vivo, lo que fue. Pues uno diría, bueno, listo, lo que fue. ¿Sí? Puede salirle bien, puede salirle mal, juegan los nervios, bueno, infinidad de cosas. Se puede caer el internet. Sí, profe. Y termina uno mal. No. Sí. Si los nervios juegan cuando uno está presencial, imagínense, profe, así virtual, que también le dan unos nervios. Uno diría que de pronto le dan menos nervios al frente de la cámara, pero pues eso no a todos les ocurre igual. No, profe, eso es mentira, profe. yo dejo esa propuesta de pronto ahí para que la hablen con el profe, a ver, o de pronto él ya les tiene otra propuesta más adecuada, o de pronto sí se han reunido a nivel del net, como les digo, a mí no me invitaron, entonces no sé, ando desconectado en esa parte de cómo se va a hacer la sustentación, pero pues les comparto ojalá, cómo profe, lo vamos a hacer en otro ojalá grupo. podamos tomar la propuesta que nos dio, profe. Yo considero que para todo es mejor así. Y yo creo que el profe es flexible en ese sentido y es como comprensivo, ¿no? Sí. Entonces ahí no hay tanto inconveniente. Listo, chicos. No sé si hay más preguntas, más inquietudes. Ya les conté los que les tenía que contar. Por mi parte, yo no tengo preguntas, profe, hasta el momento. Listo, entonces, pues dejaríamos la clase hasta ahí. Igual, chicos y chicas, si tienen inquietudes para lo que es la construcción ya del trabajo integrado, ¿sí? De pronto si surgen de pronto incógnitas o algo, pues recuerden que pueden solicitarlo pueden solicitar una asesoría y la hacemos en videoconferencia, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, Porque profe. yo sé que las inquietudes surgen es a partir del momento que uno comienza a trabajar. Uy, sí, profe. Ahí sí uno queda más perdido. Sí. Me parece buena la idea, profe, de hacerla después una conferencia para aclarar las dudas. Sí, entonces sí, se organiza y miramos así como el otro día, que lamentablemente creo que se me cruzó, fue con una reunión de comité de currículo, pero pues la movimos y no hubo ningún inconveniente, asistieron varios compañeros. Listo, chicos, entonces los dejo para que se relajen un poquitico y continúen con la siguiente clase más ratico. ¿Listo? Muchachos, ahorita que nos toca, inglés. No sé. Espérame tantico, sino que para dar una información antes de que desconecten. Después tienen, sí, inglés. Ay, con la profe Joana. Esto, sino que ella me mandó un mensaje esta mañanita y me dijo, pero ya les leo qué fue lo que me dijo. No sé si ya se le habrá acomodado la situación. Me escribió a las 6:47, dijo, hola Diana, buenos días, estoy teniendo dificultades de conexión a internet, si no logramos conectarnos, les envío la hetero apenas pueda enviársela y los parámetros para tener en cuenta en la sustentación del TIF. Entonces, igual toca conectarnos ahorita a las 3, bueno, a la hora que era, pero entonces si de pronto no logramos conectarnos, entonces porque la profe no ha podido tener acceso a internet todavía. Listo, Danita.
Gracias por la Entonces ya información. sé, porque me le voy a colar a la clase a la profe. Ah. Bueno, chao chicos y chicas. Bueno, No, profe, chao, profe, gracias. Está bien, gracias.